Ahora vamos a comenzar a hablar sobre cómo afecta la reforma tributaria en el impuesto a las ganancias para las personas físicas a partir de la publicación de la Ley 27430 del 29 de diciembre del año 2017. En primer lugar, tenemos que hacer mención a los cambios dentro del objeto del impuesto a las ganancias que se ha modificado para las personas físicas. Si bien ya se encontraba grabado la enajenación de acciones, cuotas, participaciones societarias, la reforma tributaria incorpora los resultados derivados de operaciones de derechos de fideicomisos, como también las monedas digitales. Y este conjunto de rentas los vamos a llamar rentas financieras. También se incorpora la enajenación de los inmuebles, excepto la casa habitación del contribuyente. Por último, también vamos a encontrar en la primera categoría la incorporación de los derechos de superficie que están grabados en el impuesto a las ganancias. Recordemos que esto había sido incorporado por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y es un pago que se realiza al titular del suelo por la construcción que se va a realizar sobre el mismo. Entonces este canon o precio que se va a estar pagando a este tercero va a quedar grabado en el impuesto a las ganancias. De esta manera, y para hacer un resumen, ya que en otros videos vamos a detallar, vamos a ampliar estos conceptos de rentas financieras, podemos sintetizar lo siguiente. Dejan de estar grabados en el impuesto a las ganancias las rentas producto de los títulos públicos y bonos argentinos, como también la renta obtenida por los plazos fijos constituidos en el país a través de distintas instituciones financieras. Continúan con la exención los intereses que se obtengan a través de las cajas de ahorro en instituciones bancarias del país, como también los resultados provenientes de operaciones de acciones que cotizan en bolsa a través de mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores. Es importante mencionar que todos estos cambios afectan en el impuesto a las ganancias, pero respecto de los bienes personales no hubo modificaciones. Por lo tanto, las tenencias de acciones de títulos públicos argentinos, como los saldos de los plazos fijos y las cajas de ahorro, continúan estando exentos en el impuesto sobre los bienes personales. Respecto de la venta de inmuebles, vamos a ver que estamos conviviendo con dos regímenes diferentes. Todos aquellos inmuebles que se hayan adquirido con anterioridad al 1 de enero del 2018 y se produzca la enajenación de los mismos, va a estar alcanzado por el impuesto a la transferencia del inmueble, lo que se denomina el ITI, calculando el 1,5% respecto del precio de la venta. Todos aquellos inmuebles que se adquieran con posterioridad al 1 de enero del 2018 van a estar grabados a través de un impuesto cedular y se va a gravar el 15% del resultado de la operación, es decir, el precio de venta menos el costo actualizado por el índice IPIM. Como ya mencionamos anteriormente, quedan exentos la enajenación de la casa habitación del contribuyente y su familia, y dentro de esta reforma fiscal se incorpora la gravabilidad de la transferencia de derechos de compra-venta, es decir, cuando uno cede un boleto de compra-venta va a quedar sujeto al ámbito de imposición en el impuesto a las ganancias. Respecto de la cuarta categoría, tenemos que mencionar el tema de indemnizaciones. Si bien el proyecto que se había enviado o elevado a la Cámara de Diputados contemplaba la eliminación de la exención del artículo 20.i respecto de esas indemnizaciones que cubrían el rubro antigüedad, finalmente no se eliminó en el texto definitivo de la reforma. De esta manera lo que se buscaba era referenciar estos antecedentes de doctrina en la causa Negri o en la circular 4 del 2016, donde todas esas gratificaciones por cese de una relación laboral producto de un acuerdo de desvinculación no estaba grabado en el impuesto, atento a considerar que se eliminaba la fuente productora y la habilitación, por lo cual quedaba fuera del objeto. Por eso era importante excluirlo dentro de esa exención. El texto normativo sigue teniendo entonces esta exención del rubro antigüedad hasta los mínimos previstos por la ley laboral. Entendemos que podría llegar a aplicarse los antecedentes del caso Bisotti, también del Alto Tribunal del año 2004. El artículo 79 viene a incorporar una indemnización por desvinculación laboral de cargos directivos y ejecutivos.
estos conceptos van a tener que ser definidos por el Poder Ejecutivo Nacional porque no están dentro del texto legal. Ya algunos autores de doctrina entienden que este hecho imponible, que es un elemento esencial para determinar la obligación tributaria, debería haber estado definido dentro del texto de la ley. Entonces, cuando se abonen este tipo de desvinculaciones a personas que trabajan en empresas públicas o privadas y que excedan los montos mínimos previstos por la normativa laboral, se van a encontrar grabados en el impuesto. Lo mismo cuando existan retiros voluntarios de las empresas o acuerdos de desvinculación en empresas del sector público o del sector privado. Pasemos ahora al esquema de la liquidación del impuesto a las ganancias. Entonces, por un lado, vamos a tener que ver que hay modificaciones a las deducciones generales. Si bien ya existía el seguro de vida con un tope muy bajo de 996 pesos, se incorporan ahora los seguros mixtos o seguros de capitalización. El Poder Ejecutivo, vía decreto reglamentario, fijará los nuevos topes o los nuevos valores para esta deducción. Respecto de las donaciones, se incorpora como deducción las donaciones a todas aquellas actividades que tengan como objetivo promover la asistencia social. Y se reincorpora una deducción que había sido eliminada años anteriores, que es vinculada a los aportes de planes de seguro retiro privados autorizados por la Superintendencia de Seguros de la Nación. También será el Poder Ejecutivo quien establezca cuáles son esos límites o esos topes para la deducción dentro del impuesto. Seguidamente tenemos que mencionar que si bien se admiten las deducciones de las amortizaciones de bienes inmuebles, la ley recopila otros antecedentes de jurisprudencia y permite la deducción de la amortización por obsolescencia de bienes de uso. Es decir, aquellos bienes de uso que tengan un agotamiento por el paso del tiempo, por efectos de la tecnología, podrán amortizarse en un plazo de vida útil inferior. Con relación a las deducciones personales y en especial a la deducción especial, vamos a ver que van a existir tres categorías de deducciones especiales. Por un lado están aquellos trabajadores autónomos que tengan rentas de la tercera categoría u honorarios de cuarta categoría, donde el mínimo no imponible va a ser de 2 veces el mínimo no imponible. Es decir, que para el periodo 2018 vamos a estar en 133.000 pesos. De esta manera es un beneficio que van a tener los autónomos a partir de dicho periodo fiscal. Se incorpora una nueva deducción especial para nuevos profesionales o nuevos emprendedores que deberemos definir a través del decreto reglamentario quienes se incorporan dentro de esta categoría y podrán deducir 2,5 veces el monto del mínimo no imponible. Para el periodo 2018 vamos a tener un monto de 167.294 pesos. Respecto de las rentas financieras de un residente en Argentina y de fuente argentina, vamos a tener un esquema cedular. Esto significa que va a tener o va a gozar de una deducción especial particular que va a ser de una vez el valor del mínimo no imponible, es decir, que para el 2018 van a ser 66.917 pesos. Esto está pensado para los pequeños ahorristas, es decir, quienes obtengan renta, ya sea por la colocación de algún tipo de acción, bono, que puede ser, por ejemplo, un interés o un dividendo, como también por la enajenación de esas acciones. Entonces, si el conjunto de esas rentas supera este mínimo no imponible, tributará por la diferencia a la tasa del 5 o del 15%, dependiendo de la moneda en la cual se haya constituido esa colocación financiera. Si está por debajo de esos valores, directamente esa renta no va a quedar alcanzada por el impuesto. Al ser un esquema cedular, al precio de la venta se podrán descontar los costos asociados al mismo, pero no podrá descontarse los gastos de sepelio, las deducciones generales, como tampoco las deducciones personales. Esto es diferente al esquema actual que tenemos respecto de la venta de acciones que no cotizan en bolsa, ¿sí? Entonces, este es un cambio en la metodología de la liquidación del impuesto. Por otra parte, podrán observar en la pantalla las distintas alícuotas para personas físicas, donde la renta financiera puede estar entre el 5 o el 15% dependiendo de la moneda en la cual se genera esa inversión. La venta de inmuebles a partir de los bienes adquiridos por el 2018 tributarán al 15% y el resto de las rentas a una escala progresiva entre el 5 y el 35%. Tenemos que tener especial
atención a una opción que nos va a dar esta reforma fiscal respecto de las sociedades de personas, como por ejemplo una sociedad de hecho o una sociedad civil, y los fideicomisos, excepto los financieros, donde la misma persona reunamos a un fiduciante beneficiario. Actualmente, cada socio reconoce el porcentaje de ganancia de acuerdo a su tenencia y se aplica la alícuota progresiva del artículo 90, es decir, que en cabeza personal cada uno reconoce su ganancia. De esta forma, la reforma tributaria nos da la posibilidad de tratar este tipo de sociedades como sociedades de capital y de esta manera aplicar la tasa corporativa proporcional, es decir, la tasa del 30% para el periodo 2018 y 2019 y la tasa del 25% a partir del 1 de enero del 2020. Entonces habrá que evaluar en estos casos si es conveniente pasar a este nuevo esquema de acuerdo a la escala que tendría la persona en carácter personal. Si optamos por esta nueva opción, tenemos que tener en cuenta que habrá que llevar registraciones contables y balances auditados. Y una vez elegida la opción, deberemos mantenerla por el plazo de 5 años. Por último, vamos a mencionar el tema de las actualizaciones para las personas humanas y las sucesiones indivisas, donde todos los bienes o todas las adquisiciones realizadas a partir del 1 de enero del año 2018 van a estar sujetas a una actualización por el índice IPIM, y esto va a ser beneficioso para los contribuyentes en el sentido que va a afectar el costo computable, el cálculo de las amortizaciones y también el instituto de la opción de venta y reemplazo. Recordemos que hoy actualmente a través de la ley 27346 tenemos las actualizaciones de las deducciones personales y las escalas del artículo 90. No obstante ello, la ley de reforma tributaria prevé la creación de las VT, Unidad de Valor Tributario, donde el Poder Ejecutivo Nacional deberá enviar al Legislativo antes del 15 de septiembre todos los valores de estas unidades tributarias respecto de escalas, de montos fijos, de deducciones y de cualquier otro parámetro monetario que se encuentre dentro de la ley para fijar la actualización. Entonces se le está buscando una actualización a través de un índice que es el IPC, el índice de precios al consumidor, donde se actualice anualmente y no dependa de una decisión del Poder Ejecutivo. Por el momento no tenemos actualización de la amortización de los rodados como los gastos de mantenimiento. Por lo tanto, entendemos que respecto de la ley 27346 tendrá que efectuarse alguna adecuación respecto de la VT. Es importante mencionar que todos estos cambios para las personas físicas van a empezar a actuar o van a ser vigentes a partir del 1 de enero del año 2018 y para todo el periodo fiscal 2018. No obstante eso, es importante mencionar que falta toda la parte de la reglamentación que el Poder Ejecutivo Nacional tendrá que hacer en el transcurso de este tiempo. Seguramente nos encontraremos en algún próximo encuentro para seguir comentando los cambios de la reforma tributaria. Muchas gracias.